Por increíble que parezca, una marca de haber recibido el Espíritu Santo es no cometer pecado. Por supuesto que eso no implica la imposibilidad de que un verdadero cristiano, pueda cometer pecado. Porque dice la Biblia que todos ofendemos en muchas cosas. Mi nombre es Daniel Torres y lo que hago en este canal es leer textos cristianos antiguos. Muchos de esos textos son inéditos y son traducidos por mí. Y luego trato de explicar esos mismos textos. La lectura del día de hoy está basada en un texto escrito en los años 1700. Fue traducido por mí y estuvo oculto para la Iglesia de Cristo por más de 300 años hasta el año 2018. El texto se llama Marcas de haber recibido el Espíritu Santo por George Whitefield. En este capítulo vamos a ver que una de las marcas particulares de que uno ha recibido el Espíritu Santo es que uno no practica el pecado. Al finalizar esta lectura, en las conclusiones voy a explicar la diferencia entre uno que practica el pecado y uno que comete pecado, como todos nosotros, los hijos de Dios, a veces lo hacemos. Por eso no te pierdas las conclusiones, son muy importantes. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas más lecturas de sana doctrina como esta. Ahora bien, la segunda marca de haber recibido el Espíritu Santo es no cometer pecado. Dice el apóstol Juan en su primera carta: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esta expresión no implica la imposibilidad del pecado en un cristiano, porque en la palabra se nos dice: todos ofendemos en muchas cosas. Lo que en realidad esto significa es que un hombre que en verdad ha nacido de nuevo no peca voluntariamente, y mucho menos puede vivir practicando el pecado habitualmente. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es verdad, alguien que ha nacido de nuevo puede, debido a la sorpresa o a la violencia de la tentación, caer en un acto de pecado. Eso lo atestiguan claramente el adulterio de David y la negación de Pedro. Pero luego, igual que ellos, se levantará rápidamente y saldrá al mundo y llorará amargamente. Lavará la culpa del pecado con las lágrimas del arrepentimiento sincero, unidas a la fe en la sangre de Jesucristo, y en el futuro prestará el doble de atención a sus caminos y perfeccionará la santidad en el temor de Dios. El significado de esa expresión del apóstol en la que dice: aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es ilustrada adecuadamente con el ejemplo de un mundano codicioso en el que, de acuerdo con las inclinaciones de su corazón, su opulencia se opone a la generosidad. Pero si inesperadamente y súbitamente comienza a ser generoso, inmediatamente se arrepiente de su falta y regresa poniendo el doble de cuidado a su mezquindad. Así es en todo aquel que es nacido de nuevo. Cometer pecado es tan contrario al marco y tendencia de su mente como la generosidad es contraria a las inclinaciones de un avaro. Pero si en algún momento se ve arrastrado al pecado, inmediatamente, con doble celo, regresará a su deber y dará frutos de arrepentimiento. Por el contrario, mientras el pecador inconverso está completamente muerto en sus delitos y pecados, si se abstiene de algún acto pecaminoso, será por motivos egoístas y mundanos. Siempre habrá algún ojo derecho que no arrancará, una mano derecha que no cortará, algún Agag que no sacrificará por Dios, y por lo tanto vive convencido de que él no es más que un simple Saúl, y en consecuencia, cualesquiera que sean las pretensiones que pueda mostrar, aún no ha recibido el Espíritu Santo. Una vez en uno de los comentarios de los videos que publico, una persona me dijo que se me notaba, supongo que en el rostro,
que yo era un gran pecador. Y hermano, hermana, no sé con respecto a mi rostro, pero cuánta razón tiene esta persona. Yo soy un gran pecador y mucho más de lo que cualquier persona, incluso yo mismo, se pueden imaginar. No estoy tratando de ser melodramático ni de aparentar una falsa humildad confesando mis pecados ante ustedes. Lo que estoy tratando de explicar es un principio bíblico. Si ustedes pudieran ver mi corazón, como Dios que todo lo ve, lo puede ver, ustedes quedarían horrorizados por el resto de su vida. De hecho, si yo mismo pudiera ver mi propio corazón, tal como Dios lo puede ver, y a través de los ojos de Dios, yo mismo quedaría traumatizado por el resto de mi vida. ¿Soy una persona particularmente mala? No lo sé, hermanos, pero lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios mismo. Dice que los ojos de Dios son muy puros para ver el pecado. La pureza del Señor es tal que la menor de las mentiritas blancas que pudieras decir es absolutamente horrorosa ante los ojos de Dios. Y por cierto, la menor de tus mentiritas blancas le costó la vida al Hijo de Dios. Elifaz, uno de los amigos de Job, le hace unas acusaciones injustas a Job, pero para hacer sus acusaciones utiliza un principio verdadero. Entonces, aunque Elifaz estaba siendo injusto, lo que dijo era verdad. Él dijo de Dios: he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Hermanos, la pureza de Dios es tal que si tú pudieras ver mi corazón a través de los ojos de Dios, podrías ver lo horroroso que en verdad es. Si ni los mismos cielos son limpios delante de los ojos de Dios, ¿qué será del corazón del hermano Daniel Torres? Pero hermana, te invito a reconocer que no es solo un problema de tu hermano Daniel Torres. Es un problema de toda la humanidad. Porque la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Decir que uno mismo no tiene pecado y que otro hermano es más pecador que uno, no lo hace a uno más santo, lo hace un hipócrita y un mentiroso. ¿Y eso qué tiene que ver con el Espíritu Santo? En que la diferencia entre uno que sí tiene el Espíritu Santo, porque es hijo de Dios, y uno que no es hijo de Dios, sino que es un religioso hipócrita o alguien que jamás se ha convertido, es que el uno, el hijo de Dios, no practica el pecado y el otro sí. Porque dice la Biblia en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora bien, practicar el pecado no es cometer pecado porque la tentación es muy violenta o porque nos descuidamos y bajamos la guardia. No, vamos a reconocerlo, hermanos, eso no es practicar el pecado, eso es ser descuidado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan, en esta misma carta, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como lo dijo George Whitefield en la lectura que tuvimos el día de hoy, el que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo no peca voluntariamente y sin arrepentimiento, y mucho menos puede vivir practicando el pecado habitualmente. Pero para entender esta diferencia, el libro de Job, el capítulo 15 del libro de Job, nos vuelve a ser de mucha utilidad. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios ante sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe iniquidad como el agua? ¿Te das cuenta? Elifaz tiene aquí otro buen punto. Si los mismos cielos no son limpios ante los ojos de Dios, muchísimo menos el hombre abominable y vil. El hombre abominable y vil es el que bebe iniquidad como si fuera agua. Es decir, no les preocupa, no les incomoda la maldad. De hecho, ni siquiera se dan cuenta de la maldad. Esa es su naturaleza no regenerada. Y de hecho, la maldad es para ellos tan necesaria que hacer el mal es para ellos tan necesario como beber agua. Pero para los hijos de Dios, para los que tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, el pecar se vuelve absolutamente doloroso. Y no solo es algo bochornoso, sino que es algo que les duele en lo más profundo de su ser. Y no solo por vergüenza porque han pecado, sino porque han pecado contra su Padre Celestial que todo lo ve, y contra su Señor, el mismo que dio la vida por
por cada uno de esos pecados. Ahora, hermano, hermana, aquí es donde brilla el Evangelio con más potencia. Cuando uno reconoce su propia bajeza y reconoce la alteza del Dios del universo, cuando uno comienza a percibir lo increíblemente horroroso que es el pecado para los ojos del Dios que nos ha salvado, entonces uno puede comenzar a ver la increíble bondad del Dios Todopoderoso que envió a su propio Hijo a morir por uno así. Y uno comienza a vivir agradecido porque lo que Dios ve en mí ya no es mi maldad ni mi ser imperfecto, sino que ve a su propio Hijo, el cual Él mandó a morir por mí, porque su propio Hijo cargó mi maldad y la clavó en una cruz y me vistió de su propia justicia. ¡Oh sublime gracia! ¿Verdad?